Ya, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Héctor Torres, como dice ahí. Tengo el honor de ser farmacéutico clínico del Hospital San Luis de Buin y me desarrollé y me especialicé principalmente en lo que es alivio del dolor y cuidados paliativos. Ya, para los que no conocen, este es uno de los programas de salud, que es GES, que está garantizado por nuestro Ministerio de Salud y en el cual obviamente trabajamos todo lo que es el alivio del dolor se llama cuidados paliativos al cáncer. ¿Ya? Antiguamente el cáncer, cuidados paliativos, se hablaba del cáncer terminal, el cáncer etapa 4, ya cuando el paciente no se podía hacer más quimios o muchos tratamientos, entonces se pasaba a una etapa que era esta, principalmente, gracias, en la cual solamente se veía el tratamiento del dolor para que el paciente tuviera un buen morir. ¿Ya? Disculpen, esa es la visión principal. ¿Ya? Hoy en día, y ha tenido remodelaciones el programa, y hoy ya no es, cuando uno dice cuidados paliativos, ya estás como en el final, ya estás como ya casi falleciendo. Cuidados paliativos crece, y crece enormemente. Hoy en día ya como canasta G se integra desde el inicio del cáncer, o sea, una persona que le diagnostican cáncer, que obviamente empieza con sus biopsias, empieza a distintas etapas, a ver cómo va evolucionando, si tiene tratamiento, qué tratamiento, radioterapia o qué hay que hacer, desde el día 1 ya puede partir en cuidados paliativos. ¿Ya? Porque obviamente se demuestra que cuando las personas, cuando llegan a un nivel o una determinación de cáncer, a veces parten con dolor y a veces no. Entonces, y también se ha visto que muchos de los efectos secundarios que tiene el cáncer, que dentro de esto está el dolor, ¿ya? Está asociado principalmente a que nosotros tratamos efectos secundarios que también tienen las quimioterapias, náuseas, vómitos, estreñimiento. Entonces, somos un mecanismo de contención como programa de salud, ¿ya? No lo he querido, esta charla principalmente me quise focalizar al dolor, ¿ya? Después al final vamos a hablar qué es lo que hacemos los farmacéuticos clínicos en el cuidado paliativo, ¿ya? Pero vamos a explicar un poco al principio los distintos tipos de dolor. Es una gama muy amplia, así que me voy a especificar en ciertas cosas. Ya pueden hacer preguntas, yo no tengo ningún problema. Voy a tratar de no ser muy específico, porque realmente de repente uno habla de la prostaglandina, que esto, otro, entonces ahí lo voy a pasar súper somero, ya, pero la idea es que por lo menos yo necesito que cosas puntuales queden para poder entender cuándo se usa un tipo de analgésico, cuándo se usa un opioide, por ejemplo, que son la gama que muchas veces me pasa con mis pacientes que le tienen mucho temor al opioide. Cuando dice llega la morfina, no, ya llegué al máximo, al techo, ya si no me salvo con el dolor aquí no me lo va a salvar nadie, ¿ya? Y bueno, comentar un poco también el actuar y qué es lo que va pasando comúnmente. Y al final quiero hacer un ejercicio práctico sobre el uso y el por qué muchas veces nos dan medicamentos cada 12 horas, cada 8 horas, o los parches que se ponen cada ciertos días. Entonces eso lo vamos a dibujar en esta pizarra, ¿ya? Bueno, tengo el honor de ser coordinador nacional de químicos farmacéuticos en el programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos junto a Alejandra Barahona, una colega destacada en el área oncológica, ¿ya? Y en lo cual potenciamos el tema del área más farmacéutica clínica. Y después al final van a ver el porqué. Bueno, definamos el dolor. ¿Ya? Yo creo que hay que partir por lo más sencillo y que es el título. Entonces el dolor se define como una experiencia sensorial y aquí ya tenemos un problema. Cuando hablamos de sensorial, la sensación que tengo yo es diferente a la que tiene usted. Para mí quizás el dolor, yo puedo estar con un dolor grave y yo siento que solo me molesta. En cambio, sus receptores y su genética indica que a un leve toque ya siente dolor. Entonces ahí ya hablamos que el dolor es diferente para todos, ¿ya? Entonces, es una experiencia sensorial o emocional desagradable. Entonces, aquí también nosotros vemos en la práctica, que nos trabajamos con el tema dolor, que el tema psicológico es muy importante. Y muchas veces, si no lo tratamos adecuadamente, con un coayudante, el dolor va a persistir por más que me den más medicamentos o más concentración del medicamento. Entonces, volvemos a repetir. La experiencia el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable, ya lo tenemos claro, asociada a daño tisular,
real, que puede ser un corte, un golpe, de eso hablamos cuando hablamos de tisular, dice, o potencial. Muchas veces, no sé si se han dado cuenta, les viene el dolor antes que ocurra. Un ejemplo muy claro de un reflejo de dolor es cuando nos vamos a quemar. A veces no nos hemos quemado, pero ya al sentir el calor, yo ya tengo una sensación, entre comillas, de dolor y hago un reflejo relacionado a ello, que es sacar la mano del fuego, ¿no? Y dice, o bien descrita en términos de tal daño. Obviamente, por ejemplo, en un corte, va a ser un corte, un daño, un dolor, y que va a ser persistente porque el dolor está. Mientras esté el corte, está el dolor. ¿Ya? Considero que eso es como una definición bastante, intentando hacerla clara y práctica de muchas palabras, una definición bien breve. Entonces dice, el dolor es, por lo tanto, ya vimos subjetivo, es diferente para mí que para todo el resto, o la mayoría tenemos un dolor muy parecido, ¿ya? Subjetivo, que existe siempre que un paciente diga que algo le duele. O sea, por más que nosotros seamos profesionales de la salud, si una persona le dice que le duele, uno debe creer que le duele. Aunque uno no vea un corte, aunque uno no vea una magulladura, aunque no vea un moretón, el dolor es dolor al minuto 1 en que yo digo me duele. Pero también el dolor, ya vimos que es psicológico, que muchas veces no hay algo físico, químico, que lo justifique, pero el dolor psicológico también se siente y es sensorial, por ende es dolor, ¿ya? Y ahí hay que ocupar otros mecanismos para tratar ese tipo de dolor, ¿ya? Bueno, la anatomía y fisiología del dolor, vamos a hablar que nosotros tenemos distintos receptores, ¿ya? Vamos a ver que hay receptores nerviosos o receptores nociceptivos, que es la sensación, ¿ya? Y ello tenemos terminaciones libres, fibras nerviosas localizadas en tejido cutáneo, articulaciones, músculos, paredes viscerales. O sea, tenemos terminaciones nerviosas en gran parte o en todo nuestro cuerpo, ¿ya? Las que más conocemos son la piel, ¿cierto? Entonces, como dice acá, va a haber, lo que hablaba del reflejo recién, va a haber acá abajo una traducción que es el calor, voy a utilizar la sombra, el calor del fuego me da una sensación que se traduce, se transmite por las vías nerviosas, por las fibras que se habla arriba, ya terminaciones, fibras nerviosas localizadas, ya estas llegan a todo lo que es el sistema nervioso hasta llegar al cerebro y hay una percepción, cierto dolor. El cerebro va a indicarle al cuerpo que entonces debe hacer el arco reflejo, sacar la mano, ¿ya? Entonces, ya entendemos fisiopatológicamente cuál es el mecanismo, que es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central se alimenta de las fibras nerviosas en general. Pero vamos a detallar un poco más ahora, que es donde hablábamos más, que es la parte de la piel, por ejemplo. En la piel tenemos termorreceptores, que yo voy a saber si hace frío o hace calor. Pero también recordemos, todos hemos pasado por un proceso que si hace mucho calor, duele, porque me quema. Y el frío también quema, ¿cierto? Entonces, tenemos una recepción, hay una sensibilidad de calor, pero también tenemos mecanorreceptores que estimulan en base a la presión. ¿Cuándo se estimulan? Por ejemplo, los golpes. Cuando sufrimos un golpe, tenemos receptores de dolor en base a presión y me dice que hay un golpe, ¿ya? Obviamente después se activan otros procesos como el de inflamación, ¿ya? Están los termorreceptores, que ya vimos de la temperatura, y los receptores polimodales que son indistintos, nociceptivos, puede ser mecánicos, térmicos o químicos, que también tienen otra vía. No nos vamos a profundizar más en esto, prefiero que nos quede en una forma bien sencilla. Tenemos fibras nerviosas, receptores, fibras nerviosas, desde la médula ósea llega la información al cerebro y hay una reacción, ¿ya? Y esa reacción van a ser múltiples por lo que vamos a ver.
Entonces el proceso de dolor se inicia con la activación y sensibilización periférica, donde tiene lugar la traducción, que es la que hablábamos anteriormente, de un estímulo nociceptivo y por ende se transforma en un impulso eléctrico. Ahora incorporamos otra cosa, el impulso eléctrico, que lo conocemos algunos como potencial de acción, ¿cierto? Y con este potencial de acción, ya con esta energía principalmente, vamos a gatillar un montón de mecanismos. Entre ellos, por ejemplo, está el tema de las endorfinas que tenemos como sistemas neurotransmisores, que va a ser lo que mediante los medicamentos vamos a regular. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tenemos un golpe en el pie, vemos que toda la información sube hasta el cerebro. Entonces, hay diferentes tipos de dolor. Entonces, ahora hablamos de dolores nociceptivos, neuropáticos e inflamatorios. Quedémonos simplemente con estos 3 títulos, ¿ya? Debido a que nosotros, en el área de la salud principalmente, tenemos que diferenciar para el tipo de medicamento a utilizar, por ejemplo, si es un dolor nociceptivo visceral o somático, y si es profundo o superficial. Por ende, tiene que ver con lo que hablábamos. Si, por ejemplo, es un corte, ya va a ser algo más periférico. En el caso del cáncer, muchas veces a mí los pacientes y me preguntan, cuando nosotros atendemos en un box, me dice yo tengo cáncer. Y la gente solamente se queda con la palabra de cáncer. Y muy difícil entienden que es un cáncer, ¿ya? Lamentablemente no les traje una imagen ahora que es muy didáctica, pero pensemos lo siguiente, cómo asociamos el dolor en el cáncer. El cáncer, nosotros tenemos constantemente células, ¿cierto?, que se van reproduciendo y van formando tejidos, órganos, nuestra piel constantemente, cada 28 días se va renovando, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos células que tienen una función específica, ¿ya?, nosotros tenemos un sistema interno que se llama células natural killer, que son células de apoptosis, células que matan aquella célula que cuando va por crecer vemos que ya viene mala la célula, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, voy a producir una célula que a futuro va a llegar a ser aparte del hígado, ¿ya?, porque las células producen todo en nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos. Entonces, si esta célula ya viene mala y mi sistema autorregulador no hace que detenga esa célula mala se sigue aumentando, produciendo. Entonces esa célula mala va creciendo y de lo microscópico que era, se empieza a reproducir tanto que empieza a producir, en cierta forma, una materia, ya ¿cómo decir?, un tejido malo. Es como decir que crezca un tejido necrótico. Entonces al final es como que estuviera, entre comillas, muerto. Entre comillas porque se sigue produciendo. En el cáncer, esto obviamente va creciendo. Entonces decimos que tenemos cáncer, hay muchas terminaciones muy específicas, pero podemos decir que hay cáncer que si lo logramos detectar rápidamente, se logra extraer y la persona ya no tiene cáncer, ¿ya? Muchas veces pasa con los pólipos. Los pólipos son como una vellosidad de células estas malas, le vamos a poner, que al final va a producir en cáncer, en que si las logramos contener y extraer, la persona ya no tiene cáncer. Pero si estas células llegan a la sangre, por ejemplo, y llegan a otros lugares, producen lo que es la metástasis, que significa que ya no tengo un cáncer de hueso, sino que también tengo un cáncer de hígado o en distintos otros lugares, ¿ya? Muchas veces eso es cuando hablamos ya de la etapa 4, cuando ya proliferó el tipo de cáncer. Pero nos vamos a retroceder más a la parte de este cáncer que va creciendo. Si tenemos un tejido malo que va creciendo, físicamente, ¿qué va a producir? Que va empujando a los otros órganos, ¿cierto? Y al empujar, porque va creciendo, me va generando dolor, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier órgano inflamado, un hígado inflamado, por ejemplo, la pancreatitis, un páncreas inflamado, hay dolor. En el caso del cáncer, cuando empieza a crecer este cáncer es por esta célula, empieza a presionar a los lados, vamos a tener dolor. Entonces ahí es cuando
el programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos empieza a tratar. Y por eso se trata de ese cáncer muchas veces que ya está muy avanzado. Hoy en día ya la metodología ha cambiado. Bueno, entonces hablamos de un dolor, vamos ahora a ver los tipos de dolor. El dolor agudo es un dolor limitado en tiempo, un dolor que puede durar días, ¿ya? Un dolor que no va a durar más allá de 6 meses, ¿ya? Un dolor crónico es cuando ya el dolor tiene una duración ilimitada, ¿ya? Por ejemplo, un corte va a sanar y después va a dejar de doler. Pero en el caso de nosotros, en un cáncer, el cáncer es esta célula que va creciendo, que va presionando, no se va a detener. Por ende, el dolor va a ser constante y pasa a ser crónico, ¿ya? Tenemos muchas patologías asociadas a dolor, ¿ya? Las enfermedades reumatoideas son dolores crónicos también. Son dolores que sabemos que van a perdurar por mucho tiempo. Los somáticos son originados del sistema musculoesquelético principalmente, y los viscerales están originados en órganos en el interior del cuerpo. Entonces el visceral hablamos cuando un órgano está inflamado principalmente. Y el somático mayormente cuando el músculo esquelético, principalmente, por ejemplo, los temas lumbares están asociados a temas viscerales. Nociceptivos catados por las terminaciones nerviosas del cuerpo, es de tipo dolor más común, la quemadura, el corte principalmente. Y neuropático generado directamente el sistema nervioso central a causa de un daño de neuronas. Por ejemplo, muchas veces cuando tenemos el dolor, bueno, no sé si es la ciática, pero es como el dolor lumbar. Cuando muchas veces en nuestra columna, nuestros huesitos presionan un borde y ese dolor por lo general no tan solo se ubica en las piernas, como son terminaciones nerviosas, se irradian aquí, no solo a la espalda, se irradian hacia los pies, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener un dolor neuropático. Y según cada tipo de dolor, vamos a ver el medicamento a usar. Por eso tenemos que tener bien claros los tipos de dolor. Bueno, aquí un poquito la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico, como veíamos, en temporalidad menos de 6 meses, más de 6 meses, ¿ya? De la duración hasta un episodio agudo, administración de medicamentos va a ser pautada, igual que el crónico. La dosis y la vía muchas veces ahí cambia. Ay, no sé ahí qué pasó. Porque la dosis de un dolor agudo, por lo general, son dosis estándar. Es lo que uno lee en el Vademecum, en la bibliografía, en donde ustedes quieran, y dice dar 200 miligramos de ketoprofeno cada 12 horas, máximo, ¿cierto? Pero en el caso del crónico, muchas veces estas frecuencias pueden variar, y ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Y por lo general son medicamentos más orables y medicamentos parenterales, que son los inyectables, los que van vía, bueno, justo a mí me tocó, yo casi no vengo porque estoy enfermo, pero por vía subcutánea, que es esta, o por vía endovenosa, que va directo a la venita, ¿ya? Muchas veces eso es cuando nos hospitalizan, cuando nos tratan en un servicio de urgencia, cosas así, ¿ya? Pero son dolores puntuales, agudos, que se tratan, quitan el dolor y nosotros seguimos con nuestras vidas. En cambio, en el dolor crónico, tienen que ser, como es crónico, vamos a ver los efectos secundarios de los medicamentos, por lo cual la farmacoterapia tiene que ser individualizada y se prefiere que sea oral. ¿Por qué? Bueno, no es correcto, pero una vía se puede infectar fácilmente, como esta. Entonces, una vía subcutánea no puede estar por más de 7 días puesta y tiene que tener cuidados y limpieza. Entonces, si esto es un tratamiento crónico que dura mucho más de 6 meses, dura años, obviamente la preferencia va a ser las vías orales, ¿ya? Individualizadas, y por eso el farmacéutico se ha incluido bastante en ello, o cuando ya están los pacientes un poco en una etapa mayormente terminal, pasamos recién a las vías subcutáneas o endovenosas, ya con sistemas de goteo. Bueno, dependencia o tolerancia, la verdad es que en temas agudos es muy raro, pero sí es frecuente que haya una dependencia o tolerancia a nivel crónico. Muchas veces yo dependo, como mi dolor es constante, yo sé que si no me tomo la pastilla me va a doler, entonces yo dependo de tomarme ese medicamento, ¿ya?
Bueno, el estado emocional, muchas veces en el dolor hay una ansiedad por curar mi tipo de dolor, en cambio en el dolor crónico es más depresivo el estado, por eso es psicológico, porque yo sé que tengo con dolor todos los días y de repente mi nivel de dolor muchas veces afecta mi calidad de vida. Significa que ya mi dolor es tan alto que ya no puedo caminar y por ende me quedo postrado, o yo ya me veo, por ejemplo las damas, que yo ya no me puedo levantar a cocinar, no me puedo levantar a hacer aseo, entonces obviamente eso nos deprime. En ese sentido se habla de depresión, ¿ya? Porque el dolor tiene un nivel en el cual la depresión se destaca por lo que no me permite hacer fácilmente. Bueno, volvemos a ocupar la trama, ¿se acuerdan? Pongamos en la piel, ya nuestros nociceptivos, me produce un trauma como un golpe o una quemadura y cierto, la información va subiendo hasta el cerebro. Pero ahora vamos a asociar los medicamentos, que eso es un poco a lo que vinimos. Entonces vamos a hablar que cuando yo trato un tipo de dolor asociado a los nociceptores, ¿ya? Hablamos que podemos ocupar medicamentos como anestésicos locales, como antiinflamatorios, ¿ya? Cuando hablamos de la médula ósea o temas más lumbares, cosas así, muchas veces se utilizan anestésicos locales, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos van a operar, nos ponen anestésicos locales, ¿ya? Porque nos van a operar, va a haber un corte por medio, puede haber una inflamación, entonces para prevenir ese tipo de dolor o reacción, va con un anestésico, ¿ya? Y ya desde la información de la médula ósea hacia el cerebro, que son de mayor fuerza, y vamos a ver la escala de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, indica que ya tienen que ser opioides, ¿ya? Principalmente el opioide va tanto de la cadena ascendente como descendente de la información. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos indica que nosotros para tratar el dolor tenemos una escala analgésica, ¿ya? Y créanme que no es fácil trabajar con una escala analgésica porque las variaciones son muchas, ¿ya? Vamos a hablar que la primera escala analgésica no opioide van a ser todos los AINES, analgésicos antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, que después los vamos a ver en detalle cuáles son, paracetamol y el metamizol, conocido como dipirona, ¿ya? Luego, si vemos que con estos medicamentos asociados, o solo uno en dosis y frecuencia determinada por el médico tratante, no funciona y el paciente sigue con dolor, vamos a pasar a opioides débiles, mayormente destacado el tramadol y la codeína, ¿ya? Ahora, el tramadol es un opioide mayormente sintético, ¿cierto? Por ende, a pesar que utiliza los mismos mecanismos de acción de los opioides, puede tener menos efectos secundarios o más efectos secundarios que los opioides propiamente tal, ¿ya? Entonces, estos se pueden asociar a medicamentos del primer escalón. Por eso vamos a hablar de un tratamiento de dolor basal después y vamos a ver los coayudantes, que son rescates, ¿ya? Entonces, cuando vemos esto, por ejemplo, es muy común que tengamos pacientes con tramadol, ya que es un opioide ya, que es de mayor escalón, que es más fuerte, pero el opioide tiene efectos secundarios muy comunes, como puede ser la náusea explosiva. Entonces, a veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Tomamos, el médico nos dice, titulemos. Titular significa ir, esto mismo, en escalón. Siempre el médico lo va a hacer así porque si diera una dosis, por ejemplo, el tramadol se puede dar hasta 30 gotas, cada 8 horas, cada 6 horas, ¿ya? Pero si yo le doy la dosis total al paciente, puede ser que la mayoría de mis pacientes tengan náusea y vómito, ¿y qué vamos a hacer nosotros? No vamos a querer tomar más el medicamento. Entonces ahí baja la adherencia al medicamento por temor. Entonces, como uno parte muchas veces con dosis pequeñas, 6 a 8 gotas, 6 a 12 gotas, ¿ya? Y vamos viendo, me quitó el dolor, pero no por la primera dosis me lo tiene que quitar, si nada es mágico el medicamento, ¿ya? Significa que yo tengo que ir aumentando hasta ver
Por ejemplo, llego a 15 gotas 3 veces al día y ya no tengo el dolor que tenía antes. Y ya puedo caminar, y ya me puedo mover, y ya puedo hacer las cosas que antes no hacía. ¿Ya? Entonces a eso le llamamos titulación. Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay dolores que son mayormente osteomusculares, le agregan el paracetamol. ¿Ya? Entonces le dejan paracetamol cada 8 horas y gotitas de tramadol en pequeñas dosis también cada 8 horas. ¿Ya? Entonces ya sabemos que hay una asociación, pero ojo, acá hay algo que no está dentro de la OMS, que después se fue incorporado, los coayudantes. ¿Se acuerdan que hablábamos que también era psicológico? Y también había una depresión de por medio. Entonces siempre hay que ver de por medio el estado psicológico del paciente, porque a veces ese dolor que hablamos, que me duele el hueso y que no lo puedo mover y que ya no cocino, ya no esto y veo que no puedo hacer muchas cosas, claro, y quizás está con gotitas, llegó hasta tramadol, que ya es un medicamento fuerte, pero el paciente sigue con dolor. Pero por las características de ese paciente, el paciente no clasifica para llegar a algo tan fuerte como la morfina. ¿Ya? Entonces, de repente los médicos han visto que incorporar medicamentos ansiolíticos para quitar esa ansiedad que tiene el paciente por un estado que ya no estamos deprimiendo, aumenta directamente a que el paciente después, en vez de seguir escalando, en realidad retrocede y se queda solo con paracetamol más un ansiolítico. Una fluoxetina, una sertralina, un imipramina, un montón de medicamentos asociados que en realidad, al final, lo que tenemos que tratar muchas veces de prevenir, todo esto es como un poco matemático, es que no sigamos subiendo porque entre más subimos hay más efectos secundarios. ¿Ya? Eso. Vamos a ver los efectos secundarios también. Bueno, y luego de esto, si ya tuvimos, por ejemplo, el médico tituló, trató con tramadol, ¿ya? Y así todo el tramadol hasta la dosis más baja le produjo vómito, y tiene un cáncer o tiene un postcirugía o algo grave, que va a ser crónico, escalamos. ¿Y escalamos a qué? A morfina, a fentanilo, oxicodona, metadona o buprenorfina. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante? Manejar las formas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque cuando yo subo a una morfina, la morfina la tenemos de distintas formas farmacéuticas. ¿Ya? Como por ejemplo tenemos, en este caso, que está al mismo nivel, la buprenorfina, que es un parche. ¿Ya? ¿Estaba el plumón por ahí? Ya. ¿No hay un para borrar en caso después? Me voy a detener un poco, después voy a hablar más de los opioides. Pero el parche, ¿qué es lo que hace? Un parche es así, que por lo general, no, por lo general lo cortan así. Ya, el parche, si lo ponemos de lado, nosotros lo ponemos en la piel, ¿cierto? Tenemos que tener varias precauciones. Por ejemplo, que no esté en un lugar húmedo, porque obviamente se despega. Que no esté en un lugar de pliegues, porque obviamente también se va a caer. Entonces, por lo general, esto, ojo. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo recomendamos poner en las partes del pectoral, ¿ya? Muchas veces se recomienda, yo he visto, en la espalda. Pero ¿qué pasa con mis pacientes? Por lo menos mis pacientes que son de cáncer terminal, cuando están postrados, la espalda suda. Entonces yo me tengo que preocupar que no esté en la espalda, porque siempre está acostado. Cuando nos acostamos, ¿cómo nos acostamos? Por lo general, con la espalda y toda esta parte de acá atrás pegada en la cama. Y está sudando en el día. ¿Ya? O sea, moverse muchas veces muy poco. Entonces hay que tener ojo con eso. Ahora, en el caso de este parche dura 3,5 días. Significa que, por ejemplo, lo puedo cambiar el lunes, en la mañana, lunes, martes, y el miércoles en la tarde lo cambio, jueves, viernes, no, el jueves, disculpe.
Ahí está, el jueves en la tarde y después vuelvo al lunes en la mañana. Es cíclico, ¿ya? Entonces, esto está liberando constantemente medicamento, 3,5 kilogramos de buprenorfina equivalente a morfina, ¿sí? Tengo una duda, ese parche tiene un tamaño, usted le hizo el trazado, ese cambio Baja la dosis. Baja. la dosis y eso se lo recomienda la dosis del médico. Claro. Entonces un parche se puede usar 4, 5, 6 veces dependiendo de los miligramos que le den el médico. No, a ver, el parche en sí libera 3,5, vamos a poner una cosa, 3,5 miligramos, ¿ya? Si yo le doy medio parche, le voy a dar la mitad de la dosis, ¿ya? Pero esa dosis siempre se va a liberar constantemente por 3,5 días, ¿ya? Entonces, tiene que ver en lo ideal, y de hecho el laboratorio farmacéutico indica que no hay que cortar el parche. Pero yo les explico en la práctica, porque obviamente después voy a explicar que para nosotros los farmacéuticos es muy complejo muchas veces, porque hay muchos medicamentos que se prioriza para el médico y hay que abrir nuestras mentes también como farmacéuticos, porque muchas veces a mí me dan corticoide y yo digo, pero si el paciente no necesita un corticoide para lo que está hecho el corticoide, pero en realidad por el status quo, el estado del paciente, el paciente ya no come y necesitamos aumentar la apetencia de ese paciente. ¿Ya? Entonces al final le terminan dando un corticoide. Al principio para mí era un caos, pero luego entendí que en pacientes que están en un estado de deshidratación, de alimentación, que no pueden comer porque por ejemplo tienen un cáncer justamente en la lengua, en la boca, en distintas gente y tienen que alimentarse, mayormente uno ve otras vías, ¿ya? Pero en sí pasa muchas veces que hay cosas que uno sabe que no deberían ocurrir, pero en pro al paciente se deben hacer. Ya como las jeringas, que después voy a explicar que muchas veces se hacen mezclas de medicamentos en jeringa y se administran por vías subcutáneas en la casa que van a tener un efecto mayor a que tenga medicamentos orales. ¿Ya? O, por ejemplo, también en la práctica, también no debería ocurrir, y todo esto va a quedar grabado. La morfina, no, pero hay que vivir las realidades y por eso hay que modificar. La morfina ampolla, ¿ya? Se abre, ¿cierto? Y para nosotros los farmacéuticos, una ampolla es para ir a vía endovenosa, para que llegue directo a la sangre, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que se hace? Muchas veces hay muchos pacientes que psicológicamente es muy fuerte tener esto, de tener una vía. Entonces, principalmente uno dice, ya sabe que abra y se lo toma. A mí me colapsaba cuando decían abre una ampolla y se la toma por la boca, es como, esa no es la forma farmacéutica. Pero farmacocinéticamente nosotros ya se ha visto que se absorbe no los 10 miligramos que viene la ampolla, sino que el 30%, solo 3 miligramos de la ampolla en sí. Eso en la práctica, en cuidados paliativos, es muy común, ¿ya? Pero ¿por qué se hace? Siendo que la ampolla está hecha para una funcionalidad y para llegar a la sangre, en la práctica se hace un paciente, sobre todo un paciente que ya está terminal, un paciente que psicológicamente está muy afectado y que literalmente ya no quiere ver más agujas porque ha pasado por un montón de procesos hospitalarios, agujas, inyecciones, la hospitalización, la urgencia, esperan tiempo. Entonces, la verdad es que nuestro tema como cuidados paliativos siempre es un equipo multidisciplinario que yo estoy orgulloso de participar y en el cual siempre va en pro al paciente. ¿Ya? Entonces ahí es cuando yo en pro al paciente como farmacéutico cierro mis ojos y digo, ya, dénsela por vía oral, pero lo importante es que se lo den y que le traten el dolor. Claro, nos adaptamos principalmente a la necesidad. Bueno, vamos a detallar un poco más después los fármacos, me entusiasmé ahí hablando con algunos, pero a seguir. Bueno, entonces, aquí está el tema de los coayudantes que decía. Entonces, en la primera escalera, cuando hablábamos que es un AINE, paracetamol o una dipirona, ¿ya? Vamos a hablar que es para un dolor leve. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un analgésico no opioide, ven acá, más un coayudante, si es que es necesario. Para un dolor moderado, un opioide menor, ¿ya? Más un analgésico no opioide o
más un coayudante. Puede ser los tres, puede ser solo o pueden ser mezclas de ambos, ¿ya? Por eso es que muchas veces para el dolor se trata con muchos medicamentos porque todos tienen características distintas, ¿ya? Y en el caso de los opioides potentes, obviamente también puede ser con analgésicos no opioides y con coayudantes. Así, aquí el potente ya va solito, no va con un tramadol asociado a una codeína. O es codeína o tramadol, o ya paso a la morfina propiamente tal, con el fentanilo, con la buprenorfina. ¿Por qué? Porque aquí uno hace una equivalencia de opioide, ¿ya? Hago un escalar. Si tomo 30 gotas de tramadol, eso equivale a una ampolla de morfina, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí de hecho la escala analgésica de la OMS, que es la misma que vimos anteriormente, la otra estaba detallada por fármaco, habla que los coayudantes van a ser corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes. Ojo con esto, porque uno dice, ¿qué tiene que ver un anticonvulsivante en el dolor? Tiene mucho que ver. Muchas veces se usan medicamentos como la carbamazepina en el tratamiento del dolor. Y uno dice, pero la carbamazepina, pero si me lo da la unidad de salud mental. ¿Por qué tiene que ver con...? Tiene que ver, principalmente. Aquí es cuando tenemos que abrir un poco nuestra mente, ¿ya? Entonces, en el primer escalón, vamos a ver ahora un poco más en detalle los AINES, ¿ya? Los AINES, bueno, tenemos una variedad, y una variedad tanto en formas farmacéuticas, en tipo de fármacos, que es muy variada, ¿ya? Tenemos los salicilatos, el ácido acetil salicílico, conocido como la aspirina, ¿ya? Muchas veces todos nombramos para nosotros la marca comercial aspirina, ¿ya? Pero en sí el principio activo es ácido acetil salicílico, ¿ya? El diclofenaco, el ketorolaco, que son ácidos acéticos, ¿ya? Ácidos propiónicos, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno. Los CAM, los piroxicam, el meloxicam y los celecoxib, ¿ya? Por lo general todo esto nosotros les llamamos simplemente AINES, ¿ya? Pero ¿por qué es importante separarlo? Porque el mecanismo de acción que hace cada uno de ellos son diferentes. Yo no me quiero detallar mucho porque ahí ya es casi hacer una clase de la COX-2, de la COX-1, pero lo importante, por ejemplo, para mí destacar de que el celecoxib es específico para la cadena inflamatoria de la COX-2. Por ende, va a tener características muy puntuales y efectos secundarios también muy puntuales, ¿ya? Muchas veces nosotros lo tratamos más en el cáncer óseo, principalmente, ¿ya? Pero vemos en funcionalidad que el paciente está súper bien con los otros AINES en general. Entonces, un poco para retomar, cuando hablamos, volvemos al mismo esquema que siempre hemos utilizado. En los nociceptores, ¿se acuerdan? Hay una información que ya sea física, química o biológica, un golpe, un corte en nuestros tejidos. Esto va a, bueno, dentro de nuestros fosfolípidos, que son, si se dan cuenta, esto que está aquí es lo mismo que está acá, chiquitito, ¿ya? Entonces nosotros vamos a producir muchos químicos dentro de nuestros cuerpos. Entonces vamos a tener el ácido araquidónico, muchas veces, que tenemos con la ciclooxigenasa, que aquí es donde muchas veces los AINES hacen su efecto, ¿ya? Cuando uno quiere bloquear una producción para hacer la analgesia, o la lipoxigenasa, ¿ya? Y esto obviamente, al igual que acá, con el estímulo del dolor, que era lo que se producía ahí, y las neuronas, por los nociceptores llega esta información al cerebro. Entonces ahora vamos a hacer ese mismo mirado en otra ubicación. De nuevo, el estímulo, los nociceptores, la fibra y el cerebro. Y se acuerda que hablábamos que los AINES hacen mayormente su efecto acá, ¿ya? Y ya las morfinas hacen su efecto más acá arriba. Entonces, si nosotros buscamos un vademécum, claro, es fácil. Uno dice, mira, ya, aquí dice que ibuprofeno yo puedo tomar de 200 a 600 miligramos cada 4 a 6 horas. Esta es la dosis máxima que puedo tomar y se potencia con la aspirina, el ácido acetil salicílico, ¿ya? Pero la gracia de tratar el dolor
es saber, no tan solo tener esta información técnica, sino que también saber cómo mezclarlo, cómo utilizarlo, bajo qué características debo tener para asociar. ¿Por qué? Porque va a ser muy distinto, por ejemplo, un dolor gástrico, en donde quizás yo voy a potenciar tomar dipirona, metamizol sódico, a que de repente decir, no, me voy a tomar un ketoprofeno, porque es un dolor, entonces yo voy a tratarlo con un AINE. Y después vamos a ver los efectos secundarios que produce ese ketoprofeno o ese ibuprofeno. Al final estamos potenciando más el dolor, ¿ya? Por eso la información y preguntarle al profesional adecuado es vital, ¿ya? Muchas veces nosotros hablamos, el médico siempre, cada vez que uno toma un medicamento, le debe consultar a su médico. Y en el caso de la farmacia, cuando uno se acerca a la farmacia, también le debe consultar al farmacéutico. Nuestro grave problema es la automedicación. Ya es a nivel mundial y poblacional que tenemos. Y eso nos lleva a grandes problemas de salud. Créanme que yo conozco muchos casos en los cuales las personas dicen acá, pero acá yo leí que el ibuprofeno son hasta 600 miligramos cada 4 horas. Imagínense la dosis que está tomando. Y esa persona lo tomó 3-4 días y después de la nada empezó con un sangrado y terminó en la urgencia, con una hemorragia digestiva alta y con una hospitalización de 3 a 1 semana. Pero la persona no se acuerda que ella se automedicó hace una semana atrás con ibuprofeno. Entonces, ¿por qué no lo asociamos principalmente? Porque como no lo conocemos. Por eso, para mí es tan importante, y nosotros como químicos farmacéuticos, que siempre informemos de los efectos secundarios de los medicamentos. No es para que una vez con una persona, o hasta con mi mamá, que también es del área de la salud, o sea, no es para crear gente achacosa. Que diga, ay, me dolió esto, me voy a tomar esto y me dolió la guatita. No, no, es porque, ¿qué es importante? Si la población está bien informada y sabe del efecto secundario que le puede llegar a ocurrir, nosotros a veces sangramos un poquito y no le damos la importancia que tiene. Y peor aún, tampoco le decimos al médico que nos está tratando, tal vez hasta con ese mismo medicamento, qué es lo que me ocurrió. Por ende, el médico no tiene conciencia de ajustar dosis o eliminar ese medicamento y darle otro más seguro. Pero esa falla pasó por la educación. Porque nuestro sistema de salud, yo también reconozco muchas veces los médicos les dan 15 minutos de atención. Yo vengo de un sistema público y en los cuales no tienen todos los tiempos para educar, ver al paciente, anotar, escribir en la ficha clínica, escribir la receta, escribir todo y más encima educar, la verdad no alcanza, siendo súper empático. Y ahí es cuando el farmacéutico, yo potencio que el farmacéutico debe educar y debe ser más partícipe en el acto, con cierta forma, en nuestra cultura, al informar y no tener miedo que al informar voy a hacer que la persona sea más achacosa, sino que simplemente la gente lo va a agradecer porque quizás le voy a ahorrar llegar a la urgencia con una hemorragia digestiva alta. Porque le expliqué que puede producir hemorragia, moretones o simplemente sangrados, ¿ya? Entonces ahí el paciente dice y el médico puede actuar con tiempo. Eso puede haber sido la enfermedad de Cushing, que se llama. No, de Cushing, sí, me parece que sí, de Cushing. Lo que pasa es que hay muchos medicamentos, en realidad no solo el ibuprofeno, muchos medicamentos que producen un tal nivel de reacción alérgica que hace ese efecto de la piel quemada, ¿ya? Lamentablemente es muy variable y es genético. Primero partir, como te decía, hay países que no venden ibuprofeno. ¿Y por qué no lo venden? Porque si su sistema de farmacovigilancia es tan activo, que han visto que al ser notificado constantemente, por ejemplo en nuestro país, el Instituto de Salud Pública puede decir, ya no se saca del mercado tal medicamento porque de nuestra población, de tantos millones de pacientes, el 5% presenta esta reacción. Claro, entonces, es que eso depende de cuánta información tenga el Instituto de Salud Pública y las pruebas que tenga. ¿Por qué? Porque si todos leemos el prospecto del medicamento, aparece que puede producir esa enfermedad. Claro, con un nombre muy técnico y nadie lo entiende muchas veces y dice enfermedad de Cushing, que hay como... Claro, pero el tema está en que
cuando nosotros tengamos un sistema que se reporte todo, hasta lo que, tanto lo que no aparezca en el folleto, como también lo que aparezca, podemos llegar a situaciones como en este país que dijo no se vende más el ibuprofeno. ¿Qué pasa? Espera un segundo. ¿Por qué en otros países no se vende y aquí sí? Porque quizás nosotros no hemos llegado a reportar tan activamente para poder saber qué tan peligrosa es para nuestra genética. En otros países, yo me acuerdo mucho en mi pregrado, un profesor de farmacología en que me decía, por ejemplo, en Inglaterra no se vende la dipirona, porque se demostró que la dipirona produce algunos quelatos, me parece que era la palabra específica, no me acuerdo muy bien, y produce discrasia sanguínea. Pero ellos llegaron a demostrar que fue tanto el nivel que cuando salió al mercado este medicamento, que empezó a producir tanto los pacientes esta discrasia, que al final dijeron no, no se vende más. Pero cuando llegamos a otros países ya muchas veces, claro, disculpen, que no tiene el mismo nivel de reporte, obviamente uno dice, ah, ya les funciona bien, quizás la genética de ellos es distinta. Que también, claro, no, ya vamos a asociar. Pero un segundo. El tema del reporte debiera proveerse de dónde. En la parte de urgencia, por ejemplo, si llegan pacientes que tienen efectos como de alergia, por ejemplo, la alergia, ¿eso debiera canalizarse a través de la urgencia? Lo trabajamos. Mire, ahí les propongo algo. Yo soy encargado de farmacovigilancia en mi hospital, así que podemos hablar un trocito de qué es la farmacovigilancia al final, ¿les parece? Para poder continuar. Tú tenías una pregunta hace rato. Yo les quiero recordar que tenemos la charla y después hay toda una sola de preguntas. Ah, ya. Nos entusiasmamos. Pero si quieren... Sí. Lo que pasa es que nosotros somos de una agrupación de pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, que es una enfermedad genética, pero mucho tema con el dolor. Digamos, el 90% tiene fibromialgia y muchos temas inflamatorios y demás. Y somos todos, bueno, no todos, pero tenemos muchos temas de hiperlaxitud a nivel de tejido blando. Y este tipo de cosas iba a comentar que nos dan unas taquicardias. Sí, sí. La mitad del grupo tiene prolapso de la válvula mitral, por ejemplo. Claro. La válvula epiglotis, entonces Ahí hay un tema importante. Sí. Ay, disculpa. Sí. Mire, aquí hay dos temas y debo ser súper sincero. Todos los farmacéuticos tenemos el mismo nivel de grado académico, obviamente, y los mismos conocimientos. Pero esto es igual que los médicos. Algunos nos especializamos en temas mucho más puntuales. En mi caso, que es el tema dolor, por ejemplo, yo he notado, y muchos médicos, sobre todo médicos extranjeros me han dicho, y eso también es importante muchas veces cuando uno comparte con otras nacionalidades, porque para nosotros quizás es muy común, y quizás nosotros no lo notamos, que los AINES producen niveles de hipertensión, ¿ya? Pero nosotros no lo notamos y por eso agradezco que hayas hecho ese comentario, porque para nosotros es casi un poco común aquello, ¿ya? Y lo asociamos a que el antihipertensivo no nos está haciendo efecto, ¿ya? Pero también ahí hay otra tarea que yo les invito y que muchas veces los farmacéuticos clínicos se especializan más en el tema de interacciones farmacológicas y que también el problema no es el medicamento, sino es que como uno lo toma, que nadie nos educó que ese medicamento no puede ser antes de comida, ¿ya? Sino que tiene que ser después de comida, por un efecto tanto gástrico, sino que también por un efecto en la presión arterial, ¿ya? Entonces aquí volvemos a tomar la importancia de la educación, ¿ven? En la educación tanto de los efectos secundarios como prevenirlo y cuándo tomarlos principalmente, ¿ya? No me voy a olvidar el tema de la farmacovigilancia, pero lo vamos a seguir, ¿ya? Ya, sigamos. Bueno, esto es un tema para mí importantísimo que por favor, bueno, esto va a ser subido, si quieren sacan fotos, ya, pero el tema de los AINE, y vean acá. Sí, ya. Sí. Miren, y vean lo claro que, como ustedes acaban de mencionar, ustedes hablaron del tema cardiovascular, y aquí está claro. Quizás nadie se los informó, pero está súper claro. Yo les hablaba del tema de las hemorragias muchas veces, a nivel plaqueta. Entonces, es importante informarnos de los efectos secundarios de los medicamentos.
Los que más se destacan, la verdad, bueno, en el caso de los AINE, a nivel digestivo, el dolor abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, erupciones. Las erupciones que muchas veces la gastritis, que sabemos que une mayormente irritación estomacal, que cuando pasa úlcera porque ya hay un corte y sale sangre, ¿ya? A mí me lo explicaron así muy sencillo, me agradó mucho. Cuando ya hay un sangrado, ¿ya? Puede llegar a ser una úlcera y la úlcera gástrica puede producir anemia o llegar hasta una hemorragia digestiva alta. Y ahí ya nos estamos hospitalizando. Y eso simplemente con lo que hablábamos delante, no tan solo el ibuprofeno, ketoprofeno, todos los AINES, todo lo que vimos anteriormente. ¿Ya? A nivel renal, obviamente, y aquí hay un tema que muchas veces yo lo veo con mis pacientes, es que claro, el médico tiene muy pocos tiempos y todo, y de repente nos olvidamos ver si es que el paciente cuando es crónico, porque estos efectos secundarios, hay dos factores. Si es genético, como hablábamos farmacovigilante antes, quizás automáticamente los produzco, o si es por tratamientos crónicos, que ya llevo más de 6 meses, 1 año, también puedo llegar a producirme estos efectos secundarios. ¿Ya? Entonces, a nivel renal, me va a hacer un daño renal. Como ven acá, bueno, acá hablan cuestiones más específicas, pero de repente hay personas que me dicen, oye, tengo un hígado cirrótico, pero yo no bebo alcohol. Porque lo primero que asociamos, la cirrosis al uso de alcohol. Ojo, la cirrosis también se produce por medicamentos. El daño renal también se produce por medicamentos. ¿Ya? Entonces, principalmente, tenemos que ver cefaleas. Hay gente que muchas veces, hasta de repente uno dice, oye, me tomo un medicamento y hablo incoherencia. También los producen los medicamentos. Claro. Y ahí tenemos que tomar otro medicamento para no hablar la incoherencia. Pero en realidad es tan sencillo como quitarle ese medicamento y ya no va a hablar más incoherencia. Por ejemplo, eso es el tema de que uno tiene que hablar lo que va sintiendo. ¿Ya? Bueno, a nivel de útero y a nivel de hipersensibilidad en general, sobre todo las urticarias. ¿Ya? Rinitis, de repente hay medicamentos que producen rinitis. Mira, los AINE. Uno dice, la alergia, la rinitis. Oye, pero ¿estás tomando un AINE? Dígame. Yo sé que las preguntas son al final, No sé. pero me queda una duda en la clasificación que pusiste los medicamentos. ¿Por qué no está, por ejemplo, el clonixinato? Sí. ¿Por qué no están los befenámicos? ¿Eso por qué está fuera? Es más que nada por el tema de mecanismos, que este era de una charla en la cual tuve que explicar en detalle cada uno de los mecanismos. Por eso, pero están incluidos, sí, está el clonixinato de lisina, que se utiliza mucho para los dolores, sobre todo de dentales, lo utilizan los dentistas, el ácido mefenámico, que también el ácido mefenámico es maravilloso para muchos tipos de dolor, no tan solo para el tema, claro, de los ovarios, que uno muchas veces los conoce. Hay otros medicamentos que son específicos, no me acuerdo, el Uricon me parece que es el nombre de marca, pero no me acuerdo ahora el nombre del principio, que es solamente para el dolor, claro, tracto urinario, por ejemplo. Ya, entonces, no sé, hay una gama mayor, pero la verdad es que en estos casos, cuando me toca a mí dar clases me tomo los más generales y hago el mecanismo concepto, claro, los más usados. Además que yo en paliativo el ácido mefenámico y el clonixinato de lisina no los utilizo, principalmente. Ya, quise agregar esto porque fue un temón, ¿ya? Y un temón que yo creo que es una noticia que quizás fue excelente que el Instituto de Salud Pública lo haya presentado, ¿ya? Y yo creo que no le dimos el peso a nivel población. O sea, si vemos, el Instituto de Salud Pública el año pasado presentó un estudio de un año, entre junio de 2015 y mayo de 2016, del consumo de fármacos que tenemos en Chile, ya libre, de lo que es mayor venta. Entonces dice, la autoridad sanitaria llama a consumo responsable y evitar la automedicación. Y vemos cómo además ve el incremento en casos en enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces, vemos acá los 20 productos más vendidos, que son los de libre venta, en las farmacias. ¿Ya? Entonces, ahora yo como especialista en el tema de dolor, yo digo, ok, contemos cuántos de esos son para el dolor. Y miren, más de la mitad. ¿Por qué?
Porque nuestra automedicación y nuestro sistema, por ahí yo leí una noticia que decía, claro, sacar una hora con médico y todo es todo un tema, plata. Entonces, ¿qué es lo más práctico para mí? Ir a la farmacia de la esquina y comprar algo que sea para el dolor que yo tengo. Dolor de cabeza, dolor de ovarios, dolor de golpe, cualquier dolor. Estaba jugando a la pelota y me pegué y tengo un dolor. Pero el problema de que, y miren, muchas veces, bueno, en Alapril casi nadie toma Alapril porque quiere, pero Cefalmin, que es otro medicamento a pesar que no es el dolor, el Cefalmin, ¿ya? El Migranol también muy conocido, ¿ya? Que muchas veces son todo lo que es las ergotaminas en sí, producen hipotensión, extremidades inferiores, produce el efecto rebote, produce mucho daño. Pero la gente no entiende, uno dice, ya lo tomo y la tiras de 10. ¿Y qué creen? Tomémonos los 10. No. Entonces, aquí por lo menos en la parte de dolor, si yo ven los ketoprofeno, naproxeno, quitadol, que es paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, ibuprofeno, paracetamol, si dan cuenta, son los nombres más utilizados en la automedicación, ¿ya? Y eso nos lleva a, ¿cuántos de esos? Imaginen, espérenme. Hablamos de 3 millones de ventas, 3 millones de ventas, diclofenaco, 1,8 millones. ¿Cuántos de esos pacientes que tomaron no llegaron a tener estos efectos secundarios? Que no son menores, de verdad. O sea, yo no estoy hablando de un malestar solamente, estoy hablando de una hemorragia digestiva alta, estoy hablando de una disfunción renal, que muchas veces, el otro día estábamos en una charla del dolor con un médico especialista en todo lo que es paliativo en daño hepático, y él decía, nosotros en Chile dializamos a pacientes en etapa 5. Ya cuando el paciente en realidad, y ese paciente, sobre todo que ya está dializado, ya no puede llegar y tomar medicamentos. Piensen ustedes que, vamos a pensar en el, voy a hacer muy burdamente, soy pésimo para los dibujos, ¿ya? Pero cuando tomamos un medicamento, este baja, llega al estómago, ¿cierto? Pasa al intestino, del intestino la sangre para recorrer el cuerpo y encontrar dónde conectarse y hacer el efecto. Esto es lo más general que podemos hacer en mecanismos de fármaco. Pero como está en la sangre, estando en la sangre, tiene que llegar al hígado, ¿cierto? En el hígado tiene procesos en los cuales una estructura química, por lo general grande, se corta y ahora permite que se elimine. ¿Y por dónde se elimina? Principalmente por los riñones. ¿Ya? Si tengo el riñón, que es el que me depura, el que me elimina, lo tengo malo, ¿qué pasa con ese fármaco? Ese fármaco sigue en el cuerpo. Y piensen ustedes, ¿no hay un borrar? Aquí, ya. Este ejercicio lo voy a hacer casi al final, pero lo vamos a hacer ahora. Cuando nosotros tomamos medicamentos, voy a hablar solo de la vía oral. Nosotros tomamos un medicamento y lo empezamos a eliminar. Tomamos el otro medicamento y lo empezamos a eliminar, ¿cierto? El medicamento tiene que estar en esta dosis en el cuerpo para que sea terapéutico, o sea, para que haga efecto. Pero ¿qué pasa si yo di un medicamento, lo absorbí, está en la sangre, súper bien, pero no se logra eliminar? Y luego viene la otra dosis, que junto a esta dosis que está acá, va a pasar a ser tóxico. Y si pasa a ser tóxico, tengo los efectos secundarios. Entonces, muchas veces, ¿qué hago yo? Tengo que hacer un ajuste de la dosis que estoy dando
y por ejemplo digo, si el paciente tiene una disfunción renal de tal nivel, ya no le tengo que dar el 100% de la dosis, le tengo que dar el 75% o el 50% de la dosis para prevenir los efectos secundarios. ¿Ya? Y eso muchas veces algunos farmacéuticos clínicos logramos poder realizar, ya que es el ajuste de dosis dependiendo de las características del paciente. Vamos a avanzar. Entonces, ahora nos vamos a ir a los opioides. Ya vimos la morfina, el fentanilo, la metadona, la oxicodona, buprenorfina, que son como los más destacados. Hay otros, ¿ya? Hay más de estos también, ya, por si acaso. Entonces, ahora, acuérdense que teníamos el estímulo, ¿se acuerda que puede ser en la piel? Vamos a hacer lo más característico nomás. Tenemos las fibras nerviosas, ¿cierto? La médula ósea, en donde viaja por potencial de acción y energía hacia el cerebro la información y esta luego vuelve. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, en el caso de la morfina, ya no van a trabajar tanto a nivel de la inflamación, porque acuérdense, los AINE también se habla del efecto antiinflamatorio, ¿ya? Pero ya los opioides no tienen efecto antiinflamatorio, porque no trabajan acá, sino que trabajan literalmente más arriba, ¿ya? No es que vayan al cerebro, ojo, lo que quiero decir es que mayormente el contacto de dolor principalmente lo bloquea, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando tenemos la sinapsis entre neurona y neurona, hay neurotransmisores, que son estas pelotitas, que le dan la información para que la información continúe. Y por este lado, al tener receptores, que tenemos distintos receptores, mu, kappa, delta, vamos a hacer el efecto de analgesia. Hay analgesia en las endorfinas, dinorfinas y encefalinas. Entonces, acá tenemos los receptores, ¿ya? Y hablamos de su efecto. Pero también, obviamente, va a tener efectos secundarios, como todos. Pero estos efectos secundarios se tienden a manifestar más prontamente. Entonces tenemos analgesia supraespinal, sedación, náusea, vómito y constipación, que es lo más característico al usar morfina, ¿ya? Puede llegar a haber una depresión respiratoria, ya yo podría decir cuando llegamos a niveles muy altos, por ejemplo al utilizar en sedación o al utilizar bombas, principalmente que va constantemente dando morfina, ¿ya? Pero lo importante es que muchas veces tenemos características, analgesia espinal, sedación, depresión respiratoria débil, miosis, ya los ojitos más chiquititos, tolerancia débil, depresión respiratoria, náusea, eso es como lo más característico, ¿ya? Entonces lo vemos que esto, la ubicación, ¿dónde va a veces? Va a decir que en las áreas asociadas con la percepción del dolor, tálamo, área gris, que hablábamos de cerebro, ¿ya? Capas profundas de la corteza, volvemos a decir tálamo, cerebro. Sistema nervioso central, áreas ubicadas principalmente a nivel gastrointestinal, efectos eufóricos, alteración del comportamiento afectivo. Estos muchas veces son con dosis mayores de morfina, no es que yo tomo una morfina y me produce el efecto, ¿ya? Muchas veces nuestros pacientes que dicen, llega a la morfina y le tienen fobia y no quieren llegar a la morfina, ¿ya? La morfina tiene, como les dije antes, si el tramadol decimos que son 30 gotas cada tantas horas, eso lo determina el médico, ¿ya? Uno titula con una dosis menor. Entonces, cuando uno parte con morfina, muchas veces parte con morfinas con bajas dosis. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando yo ingreso a la morfina va a ser un tratamiento crónico, a largo plazo. Es distinta a la morfina que, por ejemplo, podemos utilizar en un estado de dolor agudo, en una urgencia, por ejemplo, o al estar hospitalizado, en donde voy a dar más dosis de morfina, pero como está rodeado de clínicos, va a haber mayor control y el efecto secundario se manifiesta y se va a controlar automáticamente, ¿ya? Con respecto a... Espera un segundo. Disculpa, me muevo mucho yo.
Con respecto al tema de morfina, nosotros tenemos, por ejemplo, en el mercado en Chile, que una de las cosas que vemos en la Sociedad Chilena del Dolor, ¿ya?, es que hace poco estuve en una charla y veíamos el nivel de consumo de morfina. De verdad, paradójicamente, que un país tenga un buen manejo de morfina y que la población tenga acceso variado a los distintos tipos de opioides, no solo la morfina, eso es bueno. Y habla que somos un país en el cual nos manejamos a nivel internacional bastante bien, ¿ya? No tenemos el nivel de Estados Unidos, no tenemos el nivel de muchos países en Europa, pero sí tampoco somos los peores, ¿ya? En mi caso, yo como referente en el ministerio, me ha llegado muchas veces noticias en países en los cuales ellos no tienen acceso a la morfina. Me parece que Ecuador es uno de los países en los cuales no tienen toda la gama ni el acceso que nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos. Porque realmente está asociado a que entre mayor acceso tengamos al medicamento y a su variabilidad, mejor control, en este caso del dolor, vamos a tener, ¿ya? La morfina muchas veces la tenemos en gotas, en jarabe, ¿ya?, en ampollas. Su variable, que es la buprenorfina, que la había mencionado, está en parche. ¿Y por qué es tan importante tener varias formas farmacéuticas? Por titulación. Porque un paciente, por ejemplo, es muy chocante partir con la ampolla. Entonces, porque va a tener que estar con una vía poniéndose. Entonces, la familia, a mí me pasa mucho que cuando yo voy, tengo la dicha de ir a terreno, yo hago visitas domiciliarias, ¿ya? Y por ende voy en una van con el médico, con la enfermera, el médico revisa al paciente, la enfermera ve los signos vitales, hace curaciones si tiene escara, porque ya es un paciente postrado. Y yo como farmacéutico veo las características de dónde vive, cómo lo almacena, si está bien educado sobre los fármacos, y ahí muchas veces nos damos cuenta de que es muy difícil a una persona. La mayoría de nosotros no sabe cómo poner una vía, la mayoría de nosotros no sabe cómo poner una inyección. Entonces, que te digan a tu papá, a tu mamá, la tienes que inyectar todos los días, 3, 4 veces al día, es súper difícil y es súper chocante. Nosotros hacemos la educación, obviamente, dependiendo del estado del paciente, pero por lo mismo es más amigable para todos nosotros, por ejemplo, partir con gotas. Porque la gota es un acceso que es importante y una forma farmacéutica que a pesar que uno no le da la importancia, uno puede decir, por ejemplo, uno dice de 6 a 7 gotas, ¿ya? Pero de 6 a 7 gotas equivale, por ejemplo, a, uno dice 1 ml son igual a 30 gotas, por ejemplo. ¿Cierto? Y eso significa que de 6 a 7 gotas, 3 veces al día voy a ocupar 1 ml. Y 1 ml equivale a tantos miligramos de morfina, ¿ya? Entonces, y ojo, y por favor, esto me voy a hacer súper no protocolar, pero cuando sale en el humor, y es característico, y Bombo Fica cuando decía el chileno que lo que hace, chorrito, chorrito, créanme que es verdad. Lamentablemente, uno no toma la delicadeza y la importancia y el respeto a los medicamentos de contar las gotas. Eso es una falla de calidad. Y eso nosotros lo debemos reportar, ¿ya? Pero no lo hacemos. Entonces, aquí y en cámara, yo siempre muchas veces lo digo, nosotros si vemos a la enfermera, yo le digo, si usted va a quebrar una ampolla y por mucho que le haga fuerza no se quebra, eso puede ser una falla de calidad, repórtelo, ¿ya? Si vemos una misma ampolla y lo agitamos y por más que lo agitamos no toma el color que tiene que tomar, eso puede ser una falla de calidad, repórtelo. ¿Ya? Y ahí está la farmacovigilancia que es tan importante, que la vamos a profundizar más al final, ¿ya? Pero en esto mismo igual, si yo tomo un comprimido, lo estoy sacando del blister y se me parte, repórtelo. Porque no porque tomo uno entero es lo mismo, ¿ya? Entonces,
Para volver, el tema de tomar formas farmacéuticas me permite titular, ¿ya? Las gotas, a veces la gota es amarga, entonces ok, el jarabe, porque la forma farmacéutica de jarabe es hecha para tomarla por vía oral y viene hasta con sabor muchas veces, sobre todo cuando son para niños. ¿Ya? La ampolla como vía endovenosa para que la dosis vaya directa a la sangre y yo sé y estoy seguro cuánta es la dosis que va a entrar. Y el parche, que era lo que había dibujado acá, que es de liberación prolongada. Pero ojo, la gente, mi gran problema es que dice, me pongo un parche y como que se olvidan que ese parche es un medicamento, se lo sacan, lo vuelven a poner, si se le cae, repórtelo. O yo estoy haciendo algo mal también. Por eso es importante la educación. Si yo me pongo un parche, ahí está parche anticonceptivo, por ejemplo, y se me cae, es importante que me eduquen. O sea, yo estoy haciendo algo mal. Muchas veces, sobre todo las damas o mis pacientes postrados, les ponen cremas. Los bañan así, los limpian bien limpiecitos, les ponen crema y después les ponen el parche. Eso no es una falla de calidad, es un problema que a mí no me educaron, ¿ya? De que no tenía que hacer eso. Entonces, por eso, antes que llegar, obviamente tampoco es llegar y reclamar una falla de calidad, primero es consultar, siempre. Si el gotario, como dice usted, le sale el chorrito y no logra medir para que sea gota, coméntelo, dígaselo. Y principalmente busque al químico farmacéutico, porque en mis ocasiones yo educo a mis técnicos en farmacia, pero a veces en el diario vivir y en todas las cosas tampoco le toma la importancia que quizás el farmacéutico sí se la va a tomar, ¿ya? Y siempre en toda farmacia debe haber un químico farmacéutico, y lo hemos hecho muchas veces, por estas cosas, por esta información, ¿ya? Por el tema de efectos secundarios, por el tema de la forma farmacéutica, por el tema de la falla de calidad. Por eso es importante que esté el químico farmacéutico en cada una de sus farmacias, ¿ya? Y nosotros exigirlo también. Bueno, con el tema de los opioides en efectos secundarios, como ven acá en incidencia, mayormente siempre la náusea, el vómito, el estreñimiento. En el caso de paliativo, nosotros siempre damos metoclopramida, domperidona, junto con el uso del opioide, ¿ya? Para ya prevenir ese efecto secundario, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central, hipotensión postural, retención urinaria, ¿ven? Sedación muchas veces, alucinaciones. Hace poco tuve un paciente con alucinaciones y delirium. Hiperalgesia, que muchas veces uno dice, yo le estoy dando morfina y el paciente dice, oye, hasta la sábana me duele. Si un paciente dice, me duele la sábana, eso es una hiperalgesia. Significa que ya mis receptores están tan estimulados que cualquier presión, por mínima que sea, me llega a generar dolor. Y eso es por el uso de opioides, por ende yo tengo que hacer una rotación de opioides. Pero eso es en otro capítulo que lo hago para los colegas, la rotación, porque no es muy sencilla. ¿Ya? Y el prurito, obviamente. A veces hay sudoración nocturna. Bueno, y para los colegas que están presentes, para mí como farmacéutico mismo llamó mucho la atención el uso de la clorpromacina. La clorpromacina la usamos para salud mental, se usa mucho en el caso de cuidados paliativos para el control de la sudoración nocturna. Y sobre todo cuando el paciente está con una hormonoterapia en cáncer. Obviamente en cáncer uno de los tratamientos son las hormonoterapias, y la hormonoterapia produce sudoración nocturna, y la sudoración nocturna al final la tratan con una pequeña dosis, o medio comprimido, un cuarto comprimido de clorpromacina. Que también tiene claramente. Pero ahí uno va viendo los efectos. Bueno, ahora un poco más a lo que... Esto era toda la introducción de analgesia, y créanme que fue bien somera porque los capítulos son muy variados. Pero ahora el uso racional del medicamento. Ya hay un poco para ya entrar a término. La OMS habla desde 1985, y lo vuelve a repetir en el 2002, ¿ya? Sobre que el uso racional de medicamentos, que es una palabra que a muchos nosotros nos gusta utilizar y que creo que muy pocos entienden, habla de que la medicación adecuada a su necesidad clínica, en este caso del dolor, ¿ya? En dosis correspondiente a sus requisitos individuales,
Ya vimos que eso de ketoprofeno cada 200, cada 8 horas, esa es la ley de oro, pero en realidad a mí quizás no me sirve. Quizás si yo tengo un tema renal, tengo un tema en el hígado, si sufrí de una operación en el tracto intestinal anteriormente y eso me afecta la absorción de los fármacos o muchos otros factores, entonces significa que mi cuerpo, para mi persona, no tengo que yo tomar lo que toma todo el resto. Por eso debe ser individualizada. ¿Ya? Dar un periodo de tiempo adecuado. ¿Ya? Obviamente, si es algo agudo, se trata en forma aguda y que no prolifere por 2, 3 años. ¿Ya? Y si es crónico, se deben hacer los ajustes necesarios porque al saber que es crónico puede pasar lo que hablábamos de antes, que llega a ser tóxico y efectos secundarios. ¿Ya? Al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Y ahí tenemos un gran tema a nivel nacional. ¿Ya? Pero eso es parte del uso racional de fármacos. Muchas veces eso también tiene que ver en accesos con esto que está acá. ¿Por qué? Farmacoeconómicamente, ¿nosotros qué vemos? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba un parche que se utiliza cada 3 días y medio? Claro, el parche quizás a mí me sale, por decir una cosa, 15.000 pesos, a mí como servicio público. Y la ampolla me sale 300 pesos. Económicamente, ¿qué voy a querer comprar? La ampolla, ¿cierto? Pero si yo uso la ampolla, voy a tener que gastar en vía, gastar en jeringa, gastar en suero, gastar en profesional para que se lo vaya a poner a la casa en algunos casos, gastar en... Entonces, al final, si sumamos todos esos gastos, a sumar más de 50.000 pesos. Entonces, ahí es cuando muchas veces nos cuesta esa lógica de que decimos, oye, gastaste tantos millones en parche. Sí, pero ¿y cuánto yo me ahorré en ese paciente? ¿Ya? Porque el parche puede producir menos efectos secundarios y quizás ese paciente no va a llegar con los efectos secundarios a la urgencia. Me ahorro atención de urgencia, me ahorro profesionales de la urgencia, días, camas de hospitalización y el paciente está con un parche, con su dosis que va liberándose minuto a minuto y que le mantiene el control del dolor adecuado. A mí cuando muchas veces me dicen, no, es que salen muy caros los medicamentos, muchas veces le digo, ¿sabe qué? Es mejor a veces gastar más del propio bolsillo, aunque cueste, pero por una calidad y seguridad mejor. Y a la larga le va a salir más barato. ¿Ya? Bueno, este es un comercial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los químicos farmacéuticos? Principalmente nosotros hablamos de clínicos, porque nosotros los farmacéuticos nos desarrollamos en muchas áreas. En la industria, en la producción, en la gestión, muchas veces. ¿Ya? Pero hay unos poquitos que nos hemos especializado en temas directamente que van con el trato paciente. En UCI, en UTI, en sistemas de medicina, cirugías, maternidad, neonatología, la verdad es que la lista es muy variada. Y en el caso de nosotros como paliativo, tenemos una vista que es más o menos este el esquema, que lo presentamos, este símbolo es de las jornadas de química y farmacia oncológica que se hicieron este año. ¿Ya? Y en la atención farmacéutica se habla que es un servicio sanitario especializado, específico, realizado por un especialista en medicamentos que se presta cada vez que se utilice un fármaco para identificar, resolver y prevenir problemas relacionados a los medicamentos, problemas relacionados que pueden ser de necesidad, de seguridad, por ejemplo, y con el objetivo final de mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Por qué yo hablo de calidad de vida? Porque si el paciente detecto que le están dando un comprimido que es así de gigante, muchas veces me pasa, por ejemplo, con la metformina, ¿ya? Y el paciente al final no se lo toma, y si no se lo toma baja la adherencia, y si baja la adherencia al tratamiento, lamentablemente la patología no está controlada. Entonces hay que hacer las alertas necesarias. ¿Ya? Si de repente un medicamento como el que hablábamos delante, el paciente está con ampolla y todo y dice, al médico le va a decir, sí, doctor, sí, ningún problema, pero en lo práctico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir simplemente que el paciente no se está inyectando porque no le gusta inyectarse, entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué, doctor? ¿Por qué no cambia? Y mejor use las gotas o use el jarabe.
porque las dosis que usan no son tan altas. Entonces, esos son tipos de alerta. El farmacéutico nunca corrige al médico. Y yo siempre lo digo con mucho respeto y le tengo mucha cercanía y mucho respeto a la profesión. El farmacéutico debe dar alertas y señales y entregar información que el médico no ha logrado captar. O que a veces no es que no logró captar el médico, simplemente que el paciente no le dijo al médico y tiene más confianza con el farmacéutico o con la enfermera. ¿Ya? Entonces, nosotros nos posicionamos en la parte del ingreso, que es cuando el paciente ingresa al programa de paliativo. Paliativo, por lo general, le exigen un ingreso que es una educación. En el caso de nosotros en el hospital, tenemos una guía para pacientes en que le explicamos qué función tiene cada profesional. Nosotros tenemos hora con psicólogas, talleres psicológicos, hora con farmacéutico, hora con nutricionista, kinesiólogo y equipos médicos, que le podemos dar sillas de ruedas, colchón antiescara y distintas cosas, que son de otros programas, pero que también se pueden utilizar con nosotros. Entonces, el paciente se va completamente informado. A mí como farmacéutico me preocupa saber cuántos fármacos toma, porque si es polifarmacia, yo lo derivo automáticamente conmigo una hora y le hacemos un ordenamiento, que después voy a demostrar, ya sobre sus medicamentos, pues sobre todo por el tema de interacciones. Ya, luego viene la atención farmacéutica, que la vamos a detallar un poco más, pero también el farmacéutico debería de llegar, como ya se especializó en esta área, a hacer una atención en el hospitalizado, cuando el paciente llega y está con bombas de morfina, ¿ya? Y a colaborarle al médico cuando está en la sala y en su cama, a detectar las RAM y todo esto. Y además la visita domiciliaria, que es lo que yo les comentaba anteriormente, que por lo menos en el caso del Hospital San Luis de Win, sí llegamos a realizar. ¿Cómo estamos ahora? Ya. Casi, ya, súper. ¿Cómo estamos? Entonces, ¿qué hace el farmacéutico? Analiza, identifica y resuelve los problemas relacionados a los medicamentos. No les voy a detallar cuáles son todos, pero sí vemos si le falta, si le sobra, si tiene efectos secundarios a esos medicamentos. Detecta las reacciones adversas al medicamento, efectos secundarios, y los reporta al Instituto de Salud Pública. Hace concilio entre lo prescrito y lo consumido para ver si el paciente está tomando realmente o no, o también si está tomando otras cosas. A mí me pasa mucho en paliativo que el paciente toma moringa, toma el veneno del alacrán, usa la marihuana constantemente, pero la marihuana yo le digo recreativa, porque la fumada no sirve a nivel dolor, explico al tiro. Y verifica las vías de administración si están adecuadas, las interacciones fármaco-fármaco, fármaco-alimento, que la verdad es que si lo tomamos tenemos para rato ahí para hablar, y un montón de otras cosas. Ve, por ejemplo, variación de la tabla EVA, que es la tabla del dolor, signos vitales, obviamente, tiene que conocer los signos vitales, tiene que conocer también, por ejemplo, pedir un nivel de creatinina y ver si el riñón está bien. También tenemos colegas como el doctor Luis Ortiz, él pide los exámenes de creatinina al laboratorio directamente. Y cuando tiene los resultados, hace los cálculos, ve si el riñón está ok o está funcionando medianamente mal por este exceso de uso de AINES, por ejemplo, le informa al médico y el médico es el que hace el ajuste necesario. Nosotros podemos recomendar, ¿ya? Confecciona pautas de farmacoterapia según horarios, que lo vamos a ver. Confecciona un informe farmacoterapéutico, que también lo vamos a ver después. Y deriva a otros profesionales cuando procede. Sobre todo yo derivo mucho al tema psicológico, porque hay que detenernos a escuchar al paciente, y no tan solo al paciente. Muchas veces nuestros programas de salud van solo al paciente. Paliativo se preocupa mucho a nivel nacional del cuidador. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos que muchas veces, yo cuando hice un estudio con los pacientes en cuidados paliativos, el que mantenía toda la información de cómo tomaba los medicamentos, cuáles eran sus comidas, qué efectos tenían los medicamentos, era la esposa, el esposo, la nieta, la cuñada, la hija. El cuidador es variable, muchas veces hasta el vecino, ¿ya? Entonces es importante el cuidador, y el cuidador también tiene un desgaste psicológico no menor. Muchos de mis pacientes, los cuidadores, un familiar
deja de trabajar para cuidar 100% a su enfermo. Entonces, también es un tema de salud pública, diría yo, el tema de los cuidadores, que no lo valorizamos como debería ser. Bueno, esto es una de las maravillas que hoy en día estamos estandarizando a nivel de cuidados paliativos y de hecho la validamos hoy en las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos el 27 y el 28 de septiembre. Se realizó un taller solo para químicos farmacéuticos y determinamos la validación de una herramienta que no estaba validada, que el Ministerio me la va a pedir para la futura guía, que es una pauta de administración. Esto que está acá, ¿qué es lo que yo hago? Dentro de 30 minutos, con el cuidador o con el mismo paciente, dependiendo del estado del paciente en que esté, yo parto preguntando sus horarios. Al despertar, al desayunar, al comer, la once, la cena, y a qué hora se duerme. ¿Por qué? Porque muchas veces el médico le pone tómese cada 4 horas y el abuelito pone una alarma a las 3 de la mañana para solamente tomarse un medicamento y seguir durmiendo. Entonces, el horario se ajusta al horario, como el círculo circadiano, del paciente. ¿Ya? La frecuencia es importante y el horario es importante, sí, pero también tenemos que velar por el paciente. ¿Ya? Entonces, yo trato de velar para que no ponga una alarma a las 6 de la mañana para estar despertando. Si el caballero despierta a las 8, partamos a las 8. ¿Ya? Hay medicamentos y aquí el que hace la pauta no solamente tiene que saber de dolor, tiene que saber todos los otros medicamentos, que la levotiroxina es en ayuna, que por ejemplo muchas veces la aspirina de niño que le dan para prevenir cosas también se le da antes del desayuno. Hay medicamentos que van antes y después de comida por el tipo de interacción. Entonces acá nosotros le vamos poniendo su horario, ponemos por ejemplo a las 8, esa persona a las 8 se levantaba, 8:30 por ejemplo tomaba desayuno, entonces entre ese horario tomaba la morfina para el dolor, la levotiroxina, y los medicamentos para la presión, si eran 3 medicamentos, porque sabemos que los medicamentos para la presión a veces son 3. Uno que es Losartán, Enalapril, Atorvastatin, qué sé yo, acompañado. Después viene el diurético y después viene otro más. ¿Ya? Eso tiene una lógica. Pero el tema es no tomar todo junto. El tema es ser ordenado para que se absorba cuando hablamos esto. ¿Por qué? Porque si este paciente toma 3 comprimidos, claro, los 3 comprimidos quizás van a llegar al estómago, pero a medida que están en el intestino, que es cuando se absorbe, va a haber uno que va a eliminarse. Y muchas veces me dicen, pero bueno, siempre me dicen doctor, en realidad no farmacéutico, dice, pero doctor, yo me tomo la pastilla todos los días. Y yo le digo, sí, pero antes de tomarse la pastilla se toma el diurético. Y el diurético, volvamos a decir, que elimina los medicamentos, entonces usted está tomando un medicamento después de un laxante o después de un diurético, ese medicamento ya no va a hacer el efecto. Y ojo con eso. Entonces ahí los farmacéuticos siempre, el diurético, el laxante lo dejamos al final de todos los medicamentos de la mañana, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, después viene la comida de las 12, el almuerzo a las 2, muchas veces la metformina tiene que ir después de la comida, muchas veces antes de la comida tiene que ir el protector, un omeprazol, por ejemplo, los medicamentos del dolor muchas veces van después de las comidas también y ver interacciones. Y eso se hace con el horario completo. Y lo otro es el perfil farmacoterapéutico en que yo digo cuál es el fármaco, la dosis principalmente, signos vitales, y algunas recomendaciones o qué se detecta de problema relacionado al medicamento. Y ese informe se va al médico. ¿Ya? Y lo último, la evaluación de adherencia a tratamiento farmacológica. Yo lo que recomiendo es la tabla SMAC, que es una tabla que principalmente, y es validada, se utiliza mucho en VIH, pero la tabla, no se dice, toma siempre la medicación a la hora indicada. En caso de sentirse mal, ¿ha dejado de tomar los medicamentos? ¿Es dicotómico, sí o no? En alguna ocasión ha dejado de tomar la medicación durante el fin de semana, ha olvidado de tomar medicamento y en los últimos 3 meses, ¿cuántas veces ha dejado de tomar el medicamento? Para los farmacéuticos esto es la continuación del Morisky-Green, que son las primeras preguntas dicotómicas, y le agrega 2 preguntas que dan indicadores cuantitativos, por lo cual yo al médico le puedo decir, es un 70% adherente, es un 80%, un 90% adherente,
Y ese porcentaje me indica si es adherente o no es adherente al tratamiento. ¿Ya? La verdad es muy atractivo poder contar con este tipo de tabla y también una información que muchas veces los médicos lo agradecen, porque en poco tiempo le dan muchos medicamentos, todos cada 6, cada 4, cada 12 horas principalmente, y llegamos a la conclusión que más de algunos no lo toman. Y después tenemos los problemas, lo cual el mismo paciente dice, no me controlaron mi patología. Si no lo está tomando, obviamente no hay un control. Gracias.